Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy junto a nuestro equipo periodístico llevaré hasta sus hogares la seguidilla de hechos que marcaron los últimos días de la joven actriz Karen Escobar. Nos dañó la vida y no está mi hermana hoy debido a ese accidente. Yo no podía creerlo, yo lloré y sigo llorando. Yo pensé que era un error, o sea, yo dije como debe ser una equivocación. Trabajó delante de las cámaras desde los 5 años. La vimos en producciones como Mujeres al Límite, Un Ángel Llamado Azul, Todos Quieren con Marilyn, Merlina, Mujer Divina, Tu Voz Estéreo, La Pola y muchas más. Estaba luchando por buscar ese personaje que la llevara de pronto a la fama. La invité para que actuara bajo mi dirección en Punto de Giro. Una gran actriz y bueno, quedará siempre en mi corazón y en el corazón de todas las personas que la conocimos. Karen se fue como todos los días al colegio. Al terminar la jornada se dispuso a regresar a casa. Ya le esperaba su familia. Sin embargo, un aparatoso accidente de tránsito cegó su vida. Nunca más volvió al seno del hogar. El vacío aún se siente y han pasado casi 6 años. La actriz colombiana Karen Escobar acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Yo no pensé que fuese ella. Estaba muy feliz. Ese día... Perdón. Su muerte fue aterradora. El carro en el que ella se desplazaba era manejado por un compañero del colegio, quien, según las autoridades, conducía bajo los efectos de la marihuana y la benzodiazepina. Ellos se accidentaron y el joven conductor, tiempo después, fue sentenciado por homicidio culposo. Entonces lo condenaron a 32 meses. Y de repente vemos por parte de la Fiscalía una posición de tratar al victimario como la víctima. El círculo de amigos de Karen Escobar asegura que ese año 2015 tuvo una sombra oscura que los marcó para siempre. Karen se murió, pero meses antes una compañera también había atentado en contra de su vida y otro joven también de ese grupo sufrió un accidente con consecuencias fatales. Situaciones que dejaron una herida profunda en ese grupo de compañeros. No podía creer la muerte de su amiga, que tan joven, que cómo puede ser que todos sus sueños se le habían derrumbado. Encontró la muerte por una sobredosis. Sí, ese fue como el primer momento más impactante de nuestras vidas en ese 2015. A partir de este momento se abre el expediente final de Karen Escobar. Su partida aún duele. Comenzamos. Yo entré en un shock terrible. Yo me entré al baño a gritar como una loca. Le encontraron marihuana y benzodiazepina. Benzodiazepina es un ansiolítico para controlar la ansiedad, especialmente a los drogadictos. Esto fue el producto de exceso de velocidad. El año 2015 dejó una huella de dolor para los estudiantes del último grado del Colegio Virtual Siglo XXI. Una de las alumnas más carismáticas se suicidó. Meses después, otro de sus compañeros sufrió un accidente que lo mantuvo en cuidados intensivos y el día que culminó el año escolar, cuando faltaba una semana para recibir el cartón de bachiller, la estudiante más famosa, la más popular, la que se estaba abriendo camino en los horarios estelares de los canales de televisión, se accidentó con varios compañeros y murió. ¿Cómo estás? ¿Quién era la joven actriz que falleció en ese trágico accidente que el 12 de noviembre de 2015 acaparó los titulares de los principales diarios y noticieros de Colombia? Hay tristeza por la trágica muerte de Karen Escobar, una joven promesa de la actuación, quien falleció en un accidente de tránsito. Ella empezó en la actuación, no sé si gracias a su hermana, que es Stephanie Escobar, que también es una gran actriz y también empezó desde muy chiquita. La vimos en varias series y novelas. Una cosa es que tú nos quieras a mi mamá y a mí porque somos tu familia. Y otra muy diferente es que estés enamorada de nosotras.
Mi hermana era una actriz muy, muy talentosa, de verdad, era tremenda, talentosa, creativa, actuaba maravilloso. Yo pienso que lo llevaba además lo llevábamos en las venas y en la sangre. Era una niña avasalladora, llenaba el espacio cada vez que la teníamos en el set, inicialmente acompañando a su hermana Stephanie. Ella era la reina del grupo. Ella realmente logró tener papeles que hicieron que ella pudiese mostrar todos sus dotes actorales, que incluso, lo digo porque pues lo pude conocer, ella hacía todo, ella hasta cantaba, entonces realmente era una artista. Era una niña que tenía 17 años y que seguía caminando en estos días de la actuación y estaba luchando por buscar ese personaje que la llevara de pronto a la fama. Y hacía cosas que yo solamente le había visto a actrices muy grandes, no a nivel de edad, sino a nivel de talento. Y ella lo hacía con una facilidad envidiable. Entonces, sin duda alguna, hoy en día sería una promesa artística. Simplemente soy diferente, pero eso sí, muy especial. La Pola, A Corazón Abierto, muchos capítulos de Decisiones, Mujeres al Límite, Cuando Salga el Sol. Ahí fue un trabajo bastante dispendioso y gracias al director, a Willy Barragán, que pues supo manejarnos a todos, porque estábamos con Gracie Rendón, estábamos pues con Karen, aparte de eso pues los adultos estábamos con Carlitos Muñoz también. Entonces en esta escena sería chévere, mi Karen, si en este texto lloras. Eso para un actor es muy difícil, es casi imposible. Y ella decía, listo, hacía la escena y en ese texto ¡prum!, soltaba el llanto completamente natural y no decía, parce, esta niña ¿cómo hace? ¿Dónde estudió? ¿Cuántos años lleva estudiando? ¿De dónde se graduó? Pues estamos hablando de una niña que tenía 7 años. Tuve la suerte de compartir muchísimas horas al día grabando Merlina, Mujer Divina con Karen, y la verdad que era una niña súper despierta, súper inteligente, una gran actriz. La tuvimos también en Todos quieren con Marilyn, la tuvimos en Lorena, una novela que hicimos toda, la grabamos en Medellín, gran parte en Medellín, y la tuvimos en La Pola. Nosotros éramos hermanos de La Pola y creo, si no estoy mal, que Karen interpretaba a el personaje que hacía Charik León, tipo como en la mitad, como que había 3 generaciones, que eran niños, adolescentes y adultos. Fue como una producción tremenda, ¿no? Sergio Cabrera dirigiendo, una producción tan bien hecha, tan bien cuidada, con una calidad tremenda, con de repente escenas con, no sé, recuerdo números así como de 100 y pico de extras o 200 o más. Entonces para ella era como si estuviese haciendo cine, que era otro de sus grandes sueños, ¿no? Ella era como, wow, estoy en una producción que es de locos. ¿Qué? ¿Tú eres la que más me decía que siguiera con esto y ahora estás en esto, mamá? Yo le decía la princesa de la sonrisa eterna, porque ella, por más que hubiesen problemas o cosas, ella siempre mantenía una actitud muy alegre y eso era muy contagioso y era de las cosas que más me gustaban de ella. Esta pareja es la que ¿Y cómo yo les venía diciendo? ¡No! ¡Ay! Es aquel novio intenso, fastidioso, meloso. Karen era una niña muy pila, ¿no? Muy inteligente, muy audaz en escena, en general en su vida, pero en escena también. Ella no tenía problema con que fuesen actores más grandes, de su edad, lo que fuera, proponía. Dios mío, toda la grabación tenía que ver con ella. ¿Por qué? Porque ella saludaba, abrazaba a todo el mundo y aparte de eso era coqueta, porque con esos rizos dorados divinos, y agarraba y abrazaba a Rafael Novoa. Mejor dicho, todas nosotros éramos, ¡ay, quién fuera Karen! Lastimosamente fue titular la muerte, el accidente que tuvo ese año, y a raíz de eso fue que mucha gente la empezó a conocer. Así es, estamos aquí con Karen Escobar, esperando cómo se plancha. Llevamos aproximadamente unas 2 horas, más o menos. No, hasta ahora van a como 3. Yo pensé que era un error, o sea, yo dije como, debe ser una equivocación. Nos dañó la vida y no está mi hermana hoy debido a ese accidente.
No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol está abriendo el expediente final de una de las jóvenes figuras de la actuación en Colombia. El 2015 debía ser un año muy importante para la vida de la talentosa Karen Escobar, quien siempre se esmeró por ser una buena estudiante, para que sus padres se sintieran orgullosos de ella. Se destacaba en el coro de la iglesia, estaba construyendo un camino muy interesante en la televisión nacional. Pero no todo era felicidad. Su existir se vio marcado por la muerte de una de sus más grandes amigas. Estamos cursando 11, sí, era el último año escolar, ya todos pues estamos contentos porque pues nos íbamos a graduar juntos, todo, ella siempre recalcaba eso, el grado juntos, que si no era juntos entonces ¿qué? Yo tengo marcado el año 2015 como el peor año de mi vida, precisamente porque ese mismo año, hacia mitad de año, estábamos casi en vacaciones, una amiga de nosotros se suicida. Sufría esquizofrenia, pues la encontró la muerte por una sobredosis. Fue un golpe fatal para todos. Karen estaba muy mal. Era una persona muy especial para nosotros. Karen recalcaba mucho que porque ella lo hizo teniéndonos a nosotros. Me acuerdo que lloró, estuvo llorando mucho en casa, de repente estábamos cenando todos y ella lloraba y entonces le decíamos que qué le ocurría y decía que no podía creer la muerte de su amiga, que tan joven, que cómo puede ser que todos sus sueños se le habían derrumbado, o sea, como que eso le impactó. Meses más tarde, otro de sus compañeros más queridos se accidentó, quedó en estado de coma y perdió parte de la movilidad de su cuerpo. Los estudiantes del Colegio Virtual Siglo XXI estaban aterrados. Él perdió la movilidad prácticamente de la mitad de su cuerpo. Estuvo en coma casi como 1 o 2 meses. Y recuerdo muy bien que planes de nosotros era salir del colegio e ir a visitarlo al hospital. Karen fue confirmada para ser una de las figuras principales de una de las historias de la recordada serie Tu Voz Estéreo. Paralelo a su trabajo en televisión, ultimaba los detalles de su graduación escolar. Sus padres estaban muy orgullosos. Era una estudiante muy aplicada. Hola. Natalia, yo sé que esta también es tu habitación, pero mira la hora. Son las 3 en punto. Tú sabes perfectamente que yo hasta ahora estoy haciendo mis deberes. Ella era una excelente estudiante, era una de las mejores. Siempre traía sus tareas al día. Se sentaba una tarde a hacer las guías del colegio. O sea, ella era excelente estudiante. Además, cantaba en el coro de la iglesia. La familia sentía una gran satisfacción por haber criado a una niña con tantos valores. Ella mantenía en sus redes sociales, ella subía y posteaba cantando. Yo creo que de los últimos videos que ella subió en sus redes sociales fue justamente cantando. Aquí estamos, Karen y yo. Pues en esta éramos niñas, Karen aquí tendría yo creo que unos 4 o 5 añitos, probablemente ya estaba actuando. Y esta otra foto es muy linda, es de mis favoritas de ella porque ya era una mujer, ¿no? Ya no era Karen la niña, ya era una mujer, tenía, 2015 justo, 17 años. Y se la hizo un amigo que queremos mucho, fotógrafo, que le hizo bastantes retratos a ella. Karen amaba las fotos, se ponía frente a una cámara y hacía 20.000 poses, no le tenían que decir nada. Su núcleo familiar era muy pequeño. Su hermana Stephanie también era y es actriz. Juntas tenían grandes planes en las artes escénicas. La mayor soñaba con estudiar actuación en España y Karen, la pequeñita de la casa, quería ser actriz en Broadway, pero no lo logró. Ellas eran 2 hermanas muy unidas, muy amorosas.
La familia de ellas es hermosa, tuve la suerte y la bendición y el honor de conocer a su madre y a su padre luego en Buenos Aires, compartimos proyectos en Amas de Casa Desesperadas. Ella admiraba mucho a su hermana, Stephanie Escobar, pues decía que ella era una gran actriz, que ella quería ser más y mejor que ella, siempre la tomaba como ejemplo. Steffi, ella se abrió camino saliendo pues del país, está ahorita en España, y pues obviamente pues Karen iba a seguir sus pasos. Definitivamente varias veces me mencionó la idea de que nos fuéramos a Nueva York, que estudiáramos música, y bueno, ella obviamente quería irse más por el lado de la actuación, pero la música y el canto era algo que le llamaba mucho la atención. Ya quería ser diseñadora de modas, planeaba irse a estudiar a Estados Unidos. Recuerdo muy bien que el día anterior al suceso, ella ya tenía listo su vestido de grado, un vestido azul hermoso. Tenía muchos planes de viajar, de estudiar, de prepararse, y uno de esos sueños de viajar y prepararse era junto con su hermana. Siempre ellas eran súper unidas. No te imaginas, yo quedaba impresionada de que a pesar de que tenían diferentes personalidades, eran muy unidas. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más duro que le dio a Stephanie en su partida. Ese día, Colombia se levantó con ambiente de positivismo. Había júbilo en las calles de nuestro país. Los estudiantes del Colegio Virtual Siglo XXI se despertaron especialmente felices. Primero, porque era la tercera fecha de la eliminatoria suramericana rumbo a Rusia 2018 y Colombia tenía muchas expectativas por el partido contra Chile. Ese día culminaba el año escolar y una semana más tarde se graduarían. ¡Qué gran día pronosticaba ser! Era como el día en el que presentaba su proyecto final de cole, me parece, sé que era su último día. Ya venían días siguientes, venía la graduación y terminaba. Ella, me acuerdo que la última vez que la vi fue en el desayuno. Desayunamos juntas muy temprano, tipo 6 de la mañana, una cosa así. Y se fue, nos despedimos y bueno, se iba a su colegio, estaba súper emocionada. Estaba muy feliz. Ese día... Perdón. Ella amaba vestirse, divertida, ponerse colores, ¿no? Le encantaba un poco la moda, iba bastante cool ese día, me acuerdo. Creo que Karen no tenía que ir ni al colegio. O sea, por lo que ella ya había sustentado todo, ya había presentado todo. O sea, como eran los últimos días, era como para ir reunirnos, vernos más seguido. Ya teníamos pues prácticamente todo nuestro proceso terminado con el colegio. Lo único que nos hacía falta era sustentar nuestro proyecto de grado. Era un momento de que todos nos íbamos a graduar juntos como lo queríamos a principio de año. Justo ese día era un partido de Colombia, nos íbamos a reunir con los miembros del coro, con Karen. Ella, me acuerdo, ella había dicho, no, yo llevo un six-pack de cerveza, pues para que estemos juntos todos. Una vez culminaron las clases, decidieron salir a dar un paseo en la camioneta último modelo, marca Mitsubishi Nativa azul de placa UTL 960, que llevó Santiago Ortiz Cadavid al colegio y que era propiedad de sus padres. Sobre la 1 de la tarde, sí, más o menos, empezamos como a hablar de esos temas del grado. A Karen se le notaba una felicidad enorme, sí, hablaba mucho de su vestido azul,
del grado, que ella ya lo había comprado, que ella lo compró 2 semanas antes, una semana antes, porque ya tenía listo para el grado. Sí, en ese momento pues nadie veía como la magnitud de lo que iba a suceder después. La camioneta tenía capacidad para 5 personas, pero iban 7. Los jóvenes no tenían un lugar planeado a dónde departir. Ellos solo querían estar juntos y esperar a que llegara la hora del partido de Colombia contra Chile, que se jugaría como visitante en el Estadio Nacional Julio Martínez. Llegué, ellos ya estaban en mi carro y yo iba a entrar al colegio y me dijeron, no, los profesores están en hora de almuerzo. Entonces vamos a dar una vuelta y cuando llegue sustenta todo. Yo me subí al carro, ahí ya estaban todos. Bueno, iba el conductor, copiloto, yo iba atrás del conductor en la ventana, en la mitad había una amiga y Karen iba en la otra ventana. Y atrás ahí iban otras 3 muchachas. Recuerdo muy bien que ya estaban en la camioneta. Entonces Santiago me pitó para que me subiera. Pues yo fui a la tienda primero a comprar algo y después pues iba caminando y ellos pasaron en la camioneta. A la 1:30 de la tarde salieron de las instalaciones del colegio ubicado en la carrera 31A con la 25A en Bogotá. Tomaron la calle 26 hacia las Américas y subieron el puente sentido oriente-occidente. Al llegar a la carrera 32C, pasó lo inesperado. Arrancó la camioneta, sí, pero yo me quedé incluso comiéndome un dulce, sí, con mis amigos hablando, sí, y ahí fue cuando tuve una llamada de nuestro amigo Sebastián, sí, y estaban cantando todos en la camioneta, todos. Y en ese momento se cortó la llamada. Yo entré en un shock, yo me entré al baño a gritar como una loca. Recuerdo a mi madre orando mucho, orando y teniendo mucha fe y diciendo que no, que ella sabía que no era así. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente Final está contando qué fue realmente lo que sucedió en el accidente de tránsito donde perdió la vida a la joven actriz Karen Escobar, quien a una semana de recibir el grado de bachiller salió a celebrar con sus compañeros de clase. Los 7 jóvenes que se desplazaban a bordo de la camioneta que conducía a Santiago Ortiz esperaban horas más tarde disfrutar del partido de la selección colombiana de fútbol contra Chile. No teníamos una ruta exacta, o sea, era como dar una vuelta por la 26, las Américas y otra vez llegar al colegio. O sea, no íbamos a hacer gran cosa. Karen tenía la mitad de la ventana hacia abajo y se puso el cinturón porque iban muy rápido, que era la única que tenía la ventana abajo. Cuando empezamos a dar la vuelta estaba feliz, cantaba las canciones y todo eso. Ya cuando, pues en las Américas, yo volteé a mirar y la ventana ella sí estaba así como pesida, o sea, mirando así, de la nada, y yo dije, se me hizo raro. La camioneta donde venían, una Mitsubishi, venían bajando y había exceso de velocidad porque la camioneta iba más o menos unos 120 kilómetros y es una vía donde obviamente no se puede ir a esa velocidad. Creo, y si no estoy mal, eran lo permitido 30 o 50 kilómetros. A la altura de la Avenida de las Américas con carrera 32C se accidentaron y Karen se encontró con la muerte. Conduciendo a alta velocidad en el sentido oriente-occidente sobre la Avenida de las Américas, él hace una maniobra violenta e imprudente, así lo determina medicina legal. Y la camioneta se voltea, gira muchísimas veces sobre sí misma la camioneta, durante un trayecto de más o menos 23 metros, expulsa a Karen. Ya apenas empezamos a volcarnos, pues yo lo único que hice fue agarrarme para, digamos, cuando estábamos dando
volcándonos, no irme. Yo sentía que el carro daba, o sea, muchas vueltas, demasiadas, que no paraba. O sea, de pronto por fuera se veía diferente, pero yo por dentro se me hacía eterno, pues, no paraba. Ya después, cuando paró, yo vi pues mi ventana, por lo que el carro quedó muy aplastado también. Ahí logré salir y cuando salgo, pues ya Karen ya se había salido. Sufre bastante las laceraciones sobre, creo que el costado derecho, dice el informe de medicina legal, y obviamente el impacto de su cabeza contra el piso a esas velocidades la destruye completamente y ella muere prácticamente en forma instantánea. Toda su espalda la tiene como si se hubiera arrastrado mucho, gris, cemento. Ya un bracito como dislocado, la cabecita también, ya había pues mucha sangre. Cuando vi que el puente de las Américas con 30 estaba muy trancado, cuando yo llego hay una compañera que ya había salido, que estaba esperando el bus en el paradero del SITP y vio todo el accidente. Entonces estaba en shock, ella lo único que me decía era Karen, Karen. Pero lo que hicimos nosotros fue tratar de saltar como esa cerca, ese acordonamiento, y un policía nos dijo que no, que porque ella ya había fallecido. Hasta ahí llegaron los sueños de una hermosa y valiosa promesa de la actuación en Colombia. El coro de la iglesia se quedó sin una de sus más lindas voces. Stephanie perdió a su hermanita. Sus padres, Agustín y Estela, quedaron en shock, devastados, dolidos, tristes para siempre, sin poder volver a ver al angelito de la casa. La rectora me llama y bueno, me da la noticia tan grave y me dice que mi hermana ha fallecido. Lo que yo siento en ese momento no te lo puedo describir, es algo que a día de hoy tengo ahí como unas lagunas. A los minutos me llamó mi hermana, me dice, acaba de ocurrir algo terrible, acaba de fallecer Karen. Yo entré en un shock terrible. Yo me entré al baño a gritar como una loca y ya empiezo a ver llamadas de mis primos, porque pues yo era en ese momento la única cercana a ellos, y empiezan a llamarme. Y cuando contesto y atacada llorando me dicen, ¿es en serio? No pude evitar enterarme de fotos, videos que estaban en las redes sociales, que personas cercanas a mí me decían, y yo tan solo pedía pues respeto, pedía que me dejaran recordarla a mí como un ser humano completo, ¿no? La reacción de mis padres ni te la puedes imaginar. Recuerdo a mi madre orando mucho, orando y teniendo mucha fe y diciendo que no, que ella sabía que no era así. Y decía como la actriz colombiana Karen Escobar acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Yo no pensé que fuese ella. El cuerpo era absolutamente irreconocible. Yo pensé que era un error. O sea, yo dije como debe ser una equivocación, o de repente hay otra actriz que también se llama Karen Escobar. Fue duro y fue impactante la noticia cuando ya la recibimos. No deja de ser duro. Aparte, a eso súmale que sea una criatura, ¿no? Que sea una niña. Creo que eso a todos nos sensibiliza mucho más. Yo no podía creerlo, yo lloré y sigo llorando. Y pensaba mucho en su mamá y en sus abuelos y la familia y todo lo que por una cosa absurda, porque para mí ese accidente fue la cosa más absurda. Los jóvenes entraron en pánico.
La angustia se apoderó de los presentes. La familia no podía creer lo que estaba sucediendo. Era como enfrentar una pesadilla con los ojos abiertos. Al rato llega la policía, la SIJIN, y ahí ya nos toman como declaraciones. Íbamos bajando el puente y un furgón estaba ahí. Entonces, ahí hay una rotonda para girar a coger la 30 o seguir derecho por las Américas. Entonces estaba el furgón y como que no sabía qué hacer. Y al final el hombre dijo, ay, o sea, hizo el retorno al final. Y el compañero que iba manejando, pues el furgón se le atravesó y por esquivarlo le alcanzó a pegar en una parte del carro. Y ahí lo desestabilizó un poquito. Escuché una versión, era que, sí, claro, efectivamente, pues Santiago iba en exceso de velocidad. Pero pues me comentaron que en la camioneta pues tuvo un roce con un carro que iba pasando, que es el que los hace perder el control. Él sí como que decía, no, o sea, como que hice, o sea, mentalmente estaba mal, él se quería escapar y yo no, pero pues no hace nada haciendo eso. Entonces, porque él dijo, sí, pues, o sea, como que la maté, pues, o sea, mentalmente él no sabía qué hacer. Mienten. Ese es parte del problema de nuestra sociedad que convierte al victimario en víctima. Dan versiones diferentes. Se sabe que ellos trataron de ponerse de acuerdo. Uno dice que era un furgón, otro dice que era un carro blanco y otro dice que hasta le vio la placa, transitando a 126 kilómetros por hora, cuando van 7 jóvenes que se supone van entretenidos. De mi examen particular que hice con un especialista de los videos de la zona, se ve el recorrido del vehículo previo al accidente y no aparece ningún vehículo y mucho menos grande o camión grande como alguno de estos jovencitos dijo en forma mentirosa. Las autoridades comenzaron de inmediato con la investigación. El homicida le encontraron marihuana y benzodiazepina. Benzodiazepina es un ansiolítico para controlar la ansiedad, especialmente a los drogadictos. Eso lo encuentra en medicina legal. Karen, al hacer el examen de su cuerpo, es un cuerpo absolutamente sano, no tiene ningún consumo de bebidas, de licores, de ninguna naturaleza. Esto fue el producto de exceso de velocidad e ir bajo el efecto de las drogas. El proceso fue largo y doloroso. Según la sentencia del juzgado 46 penal del circuito de conocimiento, se determinó que Santiago Ortiz Cadavid efectuó una maniobra abrupta a la derecha y perdió el control del vehículo, acto que originó el volcamiento de la camioneta y la expulsión por la ventana derecha de Karen Escobar Parra. Una semana antes había sido multado, eso salió de mis investigaciones, por ir en contravía, conducta excesivamente peligrosa, transitar en contravía. También era doloroso, yo creo que para la familia. Solo querían que las investigaciones se llevaran como tenían que llevarse, el tiempo que tenía que durar para encontrar, no sé, o un culpable o la causa de la muerte de su hermana, el por qué terminó ella en ese carro volcado y pues que la llevó a la muerte. Las autoridades finalmente determinaron que las causas del accidente fueron por exceso de velocidad y consumo de sustancias psicoactivas por parte del conductor del vehículo. Una persona que va con exceso de velocidad, sobrecupo, sin sus 5 sentidos para conducir y ocasiona este accidente, y de repente vemos por parte de la Fiscalía una posición de tratar al victimario como la víctima. El fiscal no ayudó mucho, ¿sabes? A pesar de que tenía pruebas de antecedentes, infracciones de este chico. A Santiago Ortiz Cadavid, quien iba al mando de la camioneta, se le imputaron cargos por homicidio culposo, condena que es excarcelable. Para la Fiscalía negociar y quitarle el agravado, aún teniendo toda la evidencia para condenar, pues le regaló una pena de 32 meses y eso ata al juez, el juez no puede hacer nada. Esos preacuerdos, el juez no puede hacer nada.
Entonces lo condenaron a 32 meses y eso le da una suspensión condicional de la pena. Significa que en la práctica no paga un solo día de prisión. Para nosotros fue muy triste y muy desalentador ver que fue un caso que quedó en la impunidad y ya está. Esta persona, Santiago Ortiz, sigue haciendo su vida, siguió su universidad, su trabajo, no sé, no tengo idea en este momento qué haya pasado con su vida y siguió su vida y bueno, pues a nosotros nos dañó la vida y no está mi hermana hoy debido a ese accidente. Esto no le puede volver a pasar a otra familia que le destruya literalmente los sueños de una niña de 17 años. No solamente le destruya el sueño a ella, le destruya la vida a sus papás, a su hermana. Porque no creas, esto no se supera. Estamos en la fase de reparación, la fase económica que la tiene el mismo juez, que no ha podido darse la audiencia por causas de la pandemia que ha afectado bastante la función de la judicatura. Prefiero mencionar a la justicia divina. Y en la justicia divina creo firmemente y tengo puesta mi fe y mi esperanza y creo que la justicia divina es superior a toda. En cuanto a las autoridades y a la fiscalía y a estos entes, pues creo que como yo muchas personas intentamos a diario llamar y decir que se haga justicia. ¿Qué te puedo decir? ¿Puedo decir tampoco? Prefiero decirle a la justicia divina que sea quien se encargue de todo esto, la verdad. Su despedida fue en la funeraria Gaviria. Sus restos fueron cremados y esparcidos en un lago en las afueras de Bogotá. Mis padres se encontraron a las afueras de Bogotá, un lugar muy lindo, con agua muy cristalina y muy especial, y era un poco lo que queríamos hacer, que fluyeran y que se fueran. Y eso hicimos, con las cenizas. Ella siempre fue una niña amante de la naturaleza, con un espíritu libre. Era buena, valiosa y amorosa. Karen se despidió del plano físico, pero su alma estará por siempre entrelazada a la de su linda familia, esa que tanto la extraña. Nos dimos cuenta que llegaron muchos seguidores que pues, no teníamos ni idea y que la lloraban mucho. Y eso a mí me partía el alma y al mismo tiempo me daba alegría de que hubo mucha gente que la quiso. En el cementerio yo me desplomé, porque no fui capaz, me permitieron ayudar a cargar el ataúd. No pude más, me quebré. Fue como si estuviera despidiendo como a mi alma gemela, por decirlo así. Fue como ese vacío que se siente como si hubiera sido mi propia hermana. Te podría decir que ha sido el dolor más grande que he tenido en mi vida. Hubo días después a su muerte que yo hasta la sentía en mi habitación. O sea, hubo cosas ahí como muy extrañas que me sucedieron respecto a ella después de su muerte. Ahorita será un ángel para sus padres, para su hermana, y yo espero que Estelita, que su papá, que Steffi, con la cual todavía tengo comunicación, logren algún día poder superar esta pérdida tan grande. Hoy, cada vez que paso por el lugar donde ocurrió el accidente, yo siempre elevo una oración y le digo a Karen que ella siempre vive. Estoy seguro que sería una de las actrices más grandes de este país e incluso me atrevería a decir que hubiese podido hacer muchas cosas internacionales. Que era un ser de corazón en este país que tanto necesitan de cada uno de nosotros, los colombianos. Qué pérdida. Quedará siempre en mi corazón y en el corazón de todas las personas que la conocimos. Y las personas solo mueren el día que nos olvidamos de ella. Ella no va a morir jamás y estará siempre viva en nuestros corazones.
habría llegado a ser no solamente una gran actriz, que de hecho ya lo era, sino una maravillosa mujer. Karen, donde quiera que estés, te recuerdo con todo mi cariño y con toda mi admiración. Karen estaría divirtiéndose, pasándoselo maravilloso, estoy segura que con esos talentos que tenía de actuación, de baile, de canto, sé que los hubiese pulido y los hubiese profesionalizado donde quería, que era Estados Unidos, con todas las nuevas herramientas que hay hoy en día, plataformas audiovisuales, redes sociales. Sé que estaría generando contenido a lo loco, cosas divertidas, mostrando su vida, bailando, cantando. El equipo periodístico de Expediente Final abordó al joven Santiago Ortiz sobre el tema, como es nuestro deber, pero se abstuvo de hablar. Es respetable. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.